y Europa. Y quiero agradecer Gaspar Pisanu por acompañarnos esta noche para hablar de estos temas. Gaspar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente la posibilidad de injerencias en nuestra vida privada ha incrementado exponencialmente con la evolución de las tecnologías de la información, ¿no? Sí, así es. Si bien, digamos, el tema de la privacidad ha sido un derecho consagrado hace muchísimos años, este desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre todo lo que es Internet ha tenido claramente un impacto sobre lo que es la privacidad de la gente y lo que ha hecho que haya una necesidad de cambiar lo que es la cuestión regulatoria, lo que es políticas públicas para seguir velando por este derecho, ¿verdad? Ahora, la circulación de los datos personales es prácticamente ilimitada y la capacidad de elaborar perfiles de los ciudadanos al integrar distintas bases de datos es mayor. Claro. Bueno, el tema de derecho, la protección de los datos personales es un tema bastante complejo que no solamente abarca la cuestión de la privacidad, sino que también a conceptos más amplios que hace referencia a la identidad de las personas. Y justamente la idea de modernizar o de crear marcos jurídicos de protección de datos personales van dirigidos a esta cuestión, digamos, a que no haya una recolección ilimitada de datos personales ni un tratamiento por parte ya sea del sector público o sector privado sin consentimiento de las partes o con fines legítimos, y que, digamos, estos marcos vienen a evitar justamente cuestiones como perfilamiento o dentro de marcos razonables para poder realizarlo sin que se vulneren los derechos humanos en general, ¿no? Ahora, uno puede ver que en el ejercicio de sus funciones las autoridades de gobierno pueden recabar una gran cantidad de los datos personales de todos nosotros, del pueblo, información patrimonial, del estado de salud, incluso de nuestra propia vida familiar, entre muchos. Claro, bueno, nosotros siempre insistimos en este concepto, digamos, de la organización de la cual formo parte, que es tan importante, digamos, proteger los datos que se manejan del sector público como del sector privado. En América Latina vemos que el sector público es un gran recolector de datos. Muchas veces esos datos tienen una naturaleza sensible, incluso que es básicamente cuando un dato tiene la potencialidad de generar algún tipo de discriminación hacia la persona. Y estas leyes buscan ser integrales justamente porque lo que se busca es que el Estado recolecte esta información siempre y cuando sea que tenga una finalidad determinada, que no haya una compartición entre distintos órganos o transferencia de datos, digamos, entre distintos órganos del Estado cuando no es necesario. Es muy común ciertos datos que se recolectan para prestar un servicio que después se utilizan para hacer campañas. Lo vemos en Latinoamérica en general. No hablo particularmente del caso Bolivia, sino que es algo generalizado. Esto es un fenómeno mundial, básicamente, en el cual se utilizan para hacer campañas políticas, por ejemplo. Entonces, sí, es una cuestión bastante sensible, importante hoy en día, sin duda, y es por lo cual nosotros trabajamos mucho en toda la región para que existan estos marcos, y muy importante el tema del sector público, ¿no? Que existe un límite a ese tratamiento. Precisamente el uso de la tecnología es más frecuente, como decía, y como la gente lo puede sentir al momento de recabar y tratar los datos personales para la realización de trámites, por ejemplo. Ahora, el tratamiento inadecuado de la información personal podría traducirse en usos que pueden afectar directamente la vida de nuestras personas. Nos exponen al riesgo de ser objetos, ya sea de discriminación o hacernos blancos de delitos graves como el secuestro de robo, identidad, no sé. Son situaciones muy delicadas, ¿no? Sí, sin duda. Esto es uno de los grandes desafíos, digamos, en lo que es la materia de los datos personales. Uno de los grandes desafíos es hacerle entender al común de la gente lo importante que es proteger sus datos personales, porque esto implica, digamos, como un compromiso de todas las personas. Y muchas veces no comprenden cuáles pueden ser los verdaderos impactos de esto, de lo que se llaman las filtraciones de datos o el uso ilegítimo o tratamiento ilegítimo de datos, hasta tanto pasan. Y pasa mucho esto en temas de estafas virtuales, la obtención de datos crediticios que pueden llevar a fraudes, como dijiste muy bien, el tema de suplantación de identidad y otros digamos, actos ilegítimos. Muchos de esos son consagrados como delitos. A partir de justamente la filtración de datos. Existe como una disociación justamente entre, digamos, el tema de filtración de datos lo escuchamos muy seguido, ¿no? Sí. Creo que en gran parte el tema que está
digamos que es el que más resuena en la cabeza de la gente, es el tema de lo que fue Cambridge Analytica con Facebook. Y es como que la gente no entiende bien este impacto de, digamos, sí, un montón, una filtración muy grande de datos, pero ¿qué van a hacer con estos datos? Y la realidad es que los riesgos son muy grandes, incluso tan grandes que el punto de que no sabemos muchas veces, como esto que decía el perfilamiento. Hoy otra cuestión que se discute mucho es con todos estos datos hacemos perfilamiento y hacemos lo que se llama publicidad dirigida, de acuerdo a los segmentos, de acuerdo a las personas, y muchas veces eso es producto de un tratamiento ilegítimo de datos. El hecho sencillamente que te llamen a cualquier hora para ofrecerte cualquier servicio y vos no sabés de dónde sacaron tu teléfono, eso es hay un impacto directo ahí en la vida de las personas, sin duda. Por este motivo, el tratamiento de esta información debe ser tratada con un estricto apego a los principios de legalidad, obviamente calidad, disponibilidad, confidencialidad, seguridad, que permitan que esta información solo pueda acceder personas autorizadas. Sí, de hecho, la evolución justamente es muy interesante el tema de datos personales, por el hecho de que ya hace mucho tiempo en nuestras constituciones en Latinoamérica, cuando se generaron esto que es lo que se llamaban los derechos de tercera generación, que eran los derechos de la sociedad en general, como los derechos ambientales y esas cuestiones, también estaba la cuestión de los datos y ya existía una protección. Pero ¿qué pasa? Con el surgimiento de Internet se hace tan masivo, tan fácil acceder a los datos, tan fácil procesarlos y de forma masiva y utilizarlos para estas cuestiones, que hoy lo que nosotros destacamos es la necesidad de un marco regulatorio bien integral. Y eso no solamente incluye derechos que ya estaban consagrados, que son llamados derechos ARCO, que es el acceso, la cancelación, la oposición y la rectificación, sino que también se han generado una nueva gama de derechos, sobre todo traído de lo que es la doctrina europea. Ahora hay muchos otros países que están haciendo cosas bastante interesantes en la materia, pero digamos que es como el derecho europeo es el que nos ha marcado mucho a Latinoamérica en cuanto a las bases, pero también implica un montón de otras cuestiones realmente para poder salvaguardarlo. No solamente es derechos, también son principios, también son medidas de prevención de seguridad de datos, también tiene que ver con una autoridad de control independiente, justamente por esto que decías de el Estado también procesa muchos datos, entonces necesitamos una autoridad que aplique de forma justa tanto para el sector privado como para el sector público. Implica también sanciones, implica que el foco esté en los usuarios, de forma que la aplicación de la ley sea de acuerdo al ciudadano, ¿no? Digamos que si el dato pertenece a un ciudadano boliviano, se lo debe proteger por el solo hecho de ser un ciudadano boliviano. Sí. No solamente una cuestión de base de datos, de dónde se ubican las empresas, que ha sido un problema en el pasado, y que son todas estas experiencias que se plasmaron bastante en esta normativa europea, que es la que estamos recogiendo en América Latina para dar una protección integral, digamos. Dar énfasis a esto, no es solamente derechos, un montón de cuestiones integrales que son una tan importante como la otra. ¿Quiénes están obligados a proteger? Bueno, los gobiernos, me imagino. Los gobiernos están obligados a proteger ese cúmulo de información personal que tienen sobre todos nosotros, como limitar la recolección de datos personales, a todo lo que está previsto en la legislación, ¿no? Sí, técnicamente, digamos, cualquier persona que recolecte, sea persona física, o sea una empresa, un privado o el Estado, está obligado a cumplir con estas normas de protección de datos personales, ya sea que sea el que las recolecte o el que las procesa. A veces que hay una diferencia de sujetos ahí entre quién es el que lo recolecta y quién es el que lo procesa, pero ambos están obligados. Y hay algunas excepciones, por supuesto, que es, por ejemplo, el tema de cuando una persona lo hace de forma para hacer algún estudio pequeño, para uso personal, digamos, queda aceptado. Pero abarca a cualquiera que haga una recolección o tratamiento de datos. Digamos, es tan importante el sector privado como el público. Claro, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Haces las transacciones, lo haces todo. Hacer una transferencia de información, no sé, transferencia económica, se hace con gran rapidez. La conectividad existente entre las redes de información. Estamos en una situación muy delicada que esto se tiene que hablar, profundizar y tomar en cuenta todos los ejemplos de otros países y las experiencias que llevan mucho tiempo adelantados con relación a nuestra región. Sí, hay una diferencia en varios países de la región. Tenemos países que están bastante avanzados, como es el caso de México, con algunas excepciones, por supuesto, lo que es el caso de Chile, de Brasil.
tiene unos problemas con el tema de la autoridad de aplicación, que es un tema muy importante, pero sus leyes son modernas. Argentina también está en un proceso. Básicamente casi todos los países de la región están en un proceso de adopción o de reforma de sus leyes de protección de datos personales. Bueno, cuando uno está revisando la información, en México hubo un amplio debate con relación a la información, y obviamente todo lo que significa los procesos electorales. ¿Cuán protegidos estamos? Bueno, acá entran en juego dos derechos, digamos, en el mundo de lo que nosotros llamamos como derechos digitales, que no es otra cosa que los derechos humanos en la era digital. Lo que tiene que ver con las campañas electorales y los datos está muy relacionado con los temas de libertad de expresión, pero sí es verdad, y creo que, bueno, el caso de México es uno, pero creo que uno que quedó muy evidente es el caso de Brasil, en el cual se hizo una utilización ilegítima de los datos personales para poder comunicar a través de WhatsApp, hacer campañas de desinformación. Y aquí entran en juego estos dos derechos, que es el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en esta cuestión que hablamos de cómo se utilizan datos para manipular la opinión de la gente. Es un tema muy discutido hoy, hay gente muy especializada tratando el tema, y la verdad que no hay una, digamos, posición del todo definida acerca de cómo vamos a trabajar estos temas, pero sin duda es parte de la agenda, de los temas principales de la agenda en temas de derechos humanos en el área digital. Claro, en tecnología, en todo el tema digital, por ejemplo, en Bolivia, a diferencias de anteriores elecciones generales o subnacionales, hoy la presencia de las redes, la información, el que te pueda llegar toda la información de todo lado o que puedan utilizar tu nombre, en fin, ese es uno de los grandes riesgos que se está pasando con todo lo que es el avance de la tecnología y lo digital. Sí, sin duda, y lleva también un proceso de aprendizaje, ¿no? Es como, hoy estamos sujetos, como decías, a una gran cantidad de información, a una gran cantidad de estimulación. Hoy hay un negocio que gira en torno a captar nuestra atención, y esto es algo que incentiva a estas campañas que tienden a ser sensacionalistas, que tratan de utilizar cosas que apelan mucho a las emociones de las personas. Y si bien hace falta un montón de políticas del sector público como del sector privado, también desde la ciudadanía, de aprender a responder a estos estímulos y a esta información, ¿no? En cuanto a lo que es educación, lo que nosotros llamamos educación digital, educación de medios, porque también es, como decís, como hay tanta información, hay que aprender a distinguir qué es lo que es justamente sensacionalista, qué es verdad, qué es mentira. Hay un gran trabajo íntegro para hacer para poder combatir para fortalecer nuestras democracias y también el conocimiento y el debate en la sociedad. Gaspar es que se encuentra en nuestro país en un evento que se está haciendo precisamente y que reúne a organizaciones que están trabajando con todo lo que es el Internet y gobernanza, ¿no? Correcto, es el evento más importante en lo que es materia de gobernanza e Internet. Nosotros decimos gobernanza, a veces es un término un poco complicado de explicar, pero hace referencia a la necesidad de que cuando trabajamos sobre Internet es necesario que estén involucrados todos los sectores interesados, sea el gobierno, las empresas privadas, los académicos, la sociedad civil y la comunidad técnica. Claro. Eso es lo que se le da el nombre de gobernanza. Y el foro más importante, el espacio más importante donde se debaten estas ideas, donde se generan las normas y los principios que van a regir el mundo de Internet, es el Foro de Gobernanza de Internet, que es un evento mundial. Este año, por ejemplo, se hace en Berlín. Y antes de este evento, que se va a realizar en noviembre, tenemos como un foro local para América Latina y el Caribe, que es llamado el LAC-IGF, que es la reunión preparatoria para el Foro Internacional de Gobernanza de Internet, en el cual nuevamente se juntan todos estos actores y discutimos de cuáles son las nuevas problemáticas en el mundo de Internet, que van variando año a año. Claro. Seguimos con las mismas cosas, pero es un mundo muy dinámico, digamos. Claro. Y bueno, resulta de gran relevancia realizar este tipo de eventos, realizar además una exploración del avance que presenta el marco normativo, ¿no?, que regula al derecho a la protección de los datos personales, pero también a nivel internacional. Claro, sí. Esto, digamos, este movimiento es una cuestión internacional. Vemos países a lo largo de todo el mundo trabajando sobre el tema de datos personales, fundamentalmente porque estamos viendo el impacto que tiene una falta de protección.
además que tiene que ver con muchas otras cuestiones, desde un punto de vista político, un punto de vista económico. Nosotros vemos en el trabajo que hacemos de acompañar a las iniciativas y de trabajar desde un punto, digamos, desde la sociedad civil, haciendo nuestros comentarios a esas leyes, cómo ciertos sectores económicos están muy interesados para tener reglas claras. Hoy no hay reglas claras, básicamente, para todo lo que es la empresa de la información, que trabaja con información. Entonces, ahí vemos cómo es un elemento tan importante que afecta a tantos sectores de la sociedad y que también tiene que ver mucho, por ejemplo, con las relaciones internacionales, como decís, en lo que es transferencia de datos, en lo que son principios de adecuación. La Unión Europea, por ejemplo, empieza un proceso para determinar la adecuación de los países latinoamericanos en términos de las normas de protección de datos personales. Gaspar, yo he escuchado que es muy costoso asegurar la confidencialidad, es muy costoso asegurar la integridad y la disponibilidad de la información, pero creo que es más costoso la pérdida de información, ya sea que esto ocurra por causas internas o bien por la obtención de las mismas por esos agentes externos, conocidos, digamos, como el hackeo, ¿no? Por ello, me gustaría cerrar esta conversación por ahora con el tema de la seguridad de la información, que debe ser vista no solo como un tema tecnológico, sino como un elemento organizacional de amplio espectro. Sí, sin duda. Tenemos que tener en cuenta que si bien Internet pareciera que hace mucho tiempo que está, es una cuestión muy reciente, estamos todavía viendo los impactos de esta tecnología y ha demostrado la necesidad también desde un punto de vista económico, justamente porque de un punto de vista económico y desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Digo, hay muchas actividades que han ido evolucionando y que han ido demostrando a lo largo, no hemos ido bañando en cuáles eran los impactos sin saber qué iba a suceder, no sobran muchos casos. Entonces, si bien puede presentarse como algo costoso la seguridad de los datos, es algo que es necesario porque ninguna actividad comercial, creo que todos podemos estar de acuerdo, pueden impactar sobre los derechos humanos, ¿no? Así es. Y sí, es un trabajo arduo. Sin embargo, creo que también hay que entender que aquí hay una oportunidad comercial, si bien puede representar un costo por un lado. Hoy vemos muchísimas empresas que están tratando de rentabilizar con la idea de la privacidad. Exacto. ¿No? Y esto ya está sucediendo en los países que han adoptado algún tipo de normativa de protección de datos personales, que utilizan sus buenos estándares de privacidad como una forma de comercializar y ha dado muchos resultados. Entonces vemos que no necesariamente es un costo, sino que también es una cuestión de creatividad y cómo aprovechar estas circunstancias para también rentabilizar de ello. Bueno, Gaspar, qué gusto poder conocerte, qué gusto conversar con vos. Igualmente. Gaspar Pisano se encuentra a propósito de este importante evento sobre privacidad de los datos personales y la democracia y aprendizajes de América Latina y Europa. Él es abogado de Access Now. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. ¿Listos para irnos hasta la unidad móvil? Por favor, nuevamente la información completamente en vivo. Adelante.